prestarle observación a la palabra del Señor. Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a dónde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Mientras el Señor estaba hablando de que se iría al cielo, recuerdan que en el domingo anterior quedamos en esa parte, el Señor hablaba de que se iba a ir a quien le envió, es decir, al Padre. Las personas estaban pensando que se trataba de algo terrenal, y es completamente difícil para un hombre o una persona terrenal entender las cosas espirituales y celestiales. Es como pedirle zanahorias a un árbol de naranjas. Es algo que no va a ocurrir, no puede ocurrir. Y debido a su torpeza, falta de entendimiento y oscuridad, estas personas preguntan: ¿a dónde se irá este? ¿O a dónde se irá ahora? Estaban demostrando que eran totalmente incapaces de atribuir el verdadero sentido a las palabras del Señor. Su ceguera espiritual les limitó a una comprensión estrictamente literal de las palabras del Señor. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Hacía mucho tiempo que los judíos estaban dispersos, habían salido de su tierra. El apóstol Santiago escribe a los judíos de la dispersión, ¿recuerdan? El hecho de que los judíos no estuviesen en su propia tierra se conocía como la diáspora. Era la palabra que se utilizaba para referirse a la dispersión. En muchas ocasiones ellos fueron perseguidos, fueron exiliados y tuvieron que salir de su propia tierra. Estaban regados por muchas partes. Entonces lo que estos hombres están diciendo acá es: ¿será que Jesús se va a ir a ellos? ¿Será que el Señor tiene en mente ir a la diáspora? ¿A la dispersión? Y sabemos que la cultura y la filosofía de los griegos habían calado muy hondo por aquel tiempo en Israel, en Siria y en todo Asia Menor. Ahora, lo que se presenta aquí como una sugerencia algo absurda, vino a ser más adelante una bendita realidad. ¿Por qué lo digo? Porque el Cristo resucitado, después
fue ofrecido a las naciones gentiles. El Señor no se limitó solamente a los judíos. La salvación fue ofrecida ¿para quiénes? ¿Hasta dónde? Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y gracias a Dios porque esas buenas noticias nos alcanzaron a nosotros. Llegaron hasta nosotros. Lo que inició por allá hace más de 2000 años en Israel, hoy en día nos tocó a nosotros. Y el Señor, en su bendita gracia, también tenía preparada su salvación para que llegase a nosotros. Este pasaje nos enseña dos cosas interesantes, y es que en los días de Cristo habían judíos dispersos por todo el mundo de ese entonces, como ya lo dije. Y lo segundo es la impresión entre los judíos de esperar a un maestro que fuese a los dispersos y más adelante a los propios gentiles. Vemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo recibieron los judíos el hecho que la salvación fuese ofrecida también a los gentiles. ¿Fue fácil para ellos? Lo que hemos venido observando del apóstol Pedro. Aún con el mismo Pedro, Dios tuvo que tratarle de una manera especial para que entendiese que Dios no hace acepción de personas, sino que, como dice ahí el contexto, en toda nación se agrada de el que le teme y hace justicia. La salvación llegó a los gentiles. Y gracias a Dios por esto, porque si no hubiese sido de esa forma, seguramente nosotros no habríamos sido alcanzados. Versículo 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. La multitud no comprendió, no entendió el lenguaje profundo y espiritual del que el Señor estaba empleando. No sabían de lo que se trataba, lo que el Señor estaba diciendo, debido a que no estaban dispuestos a obedecer la verdad, tampoco podían conocerla. Y debido a que no podían responder ni contrarrestar la influencia del Señor, y todo ese odio y todo ese resentimiento que ya iba cada vez creciendo más contra Cristo, entonces cada cosa, cada palabra que saliera de los labios del Señor iba a ser motivo de intriga y de sospecha. Cada palabra que el Señor dijese iba a ser utilizada en su contra, y efectivamente vemos que más adelante lo hicieron así. Cuando el Señor es llevado allí ante las autoridades, el Sanedrín, ¿de qué fue acusado? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue la acusación que se le hizo al Señor? Le llevaron falsos testigos. Dijeron que él había dicho ¿qué cosa? Y también que estaba lanzando palabras en contra de la ley de Moisés y en contra del templo, ¿recuerdan? Cuando dijo, destruid este lugar, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y todo eso obviamente fueron desviaciones de la verdad, fueron malas interpretaciones de las palabras del Señor. Ellos estaban buscando era que Él dijese algo para tomarlo en su contra, porque ya querían, hacía tiempo atrás, como lo hemos visto en el estudio del Evangelio,
Ya estaban buscando la ocasión para matarle. Pero como ya lo he dicho, es imposible que una persona carnal asimile y comprenda verdades espirituales. Sería como intentar que un ciego admire un hermoso paisaje o una puesta del sol en un atardecer. Sería pedirle algo que no va a poder hacer. Ahora, por otra parte, como aplicación práctica, podemos ver que debemos recibir la palabra del Señor cuando alguien la predica. No podemos permitir que los prejuicios hacia alguien nos lleve a rechazar el mensaje, como en este caso le estaba pasando a estos judíos. Todo el odio que sentían contra el Señor les estaba llevando a rechazar la verdad. No podían creerle, no podían recibirle, no podían aceptar su mensaje. Entonces debemos permitir que siempre nuestros corazones sean sensibles y también nuestros oídos dispuestos para escuchar y recibir el mensaje de Dios. Que siempre estemos dispuestos a atesorar su palabra en nosotros y a ponerla por obra. Ahora, estos hombres iban a encontrar palabras en el Señor para acusarle, iban a encontrar realmente verdaderos motivos. ¿Tenían motivos para crucificar a Cristo? Como ya lo dije, todo lo que hicieron fue torcer sus palabras, darles un sentido equivocado, interpretarlas de la forma incorrecta para poder dañar al Señor. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se ha dicho que algunos pasajes de la Biblia deberían estar resaltados en letras de oro. Y estamos frente a uno de esos pasajes, frente a uno de esos grandiosos textos en donde se muestra claramente que las buenas noticias, el Evangelio de Dios, es un ofrecimiento abierto a todos los hombres. Inicia el texto diciendo: en el último gran día de la fiesta. Esto es, en el postrer día de la fiesta. ¿En qué fiesta estamos ubicados? ¿De qué fiesta hemos venido hablando? ¿Recuerdan? Tabernáculos. En el último día de esa fiesta, en el día más solemne, cuando toda la celebración había ido en crecimiento y estaba llegando al clímax, en ese momento cumbre, significativo e importante, fue donde el Señor se puso en pie e hizo esta afirmación. El séptimo día de la fiesta era de gran celebración y el día octavo era de solemne asamblea. Cada mañana de la fiesta los sacerdotes iban al estanque de Siloé, sacaban agua y la llevaban y la regaban en el altar. Era un manantial que brotaba bajo la montaña del templo y solemnemente la llevaban para vertirla sobre el altar. Luego eran cantadas las palabras de Isaías 12:3, donde dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y todo esto conmemoraba
el maravilloso milagro que Dios hizo con su pueblo Israel en el desierto cuando les dio a beber agua. ¿De dónde? De la peña, de la roca. ¿Recuerdan? Ese acontecimiento tan especial e importante para los judíos se conmemoraba aquí, en la fiesta de los tabernáculos. Y en ese contexto aparece Cristo la roca, porque Cristo es la roca, frente a todos ellos, invitándoles a beber de él. ¿Recuerdan qué hizo Moisés con la peña? La golpeó. ¿Y qué salió de la peña? Agua. Nuestro Señor Jesucristo, la roca, fue golpeado, fue lacerado y de su costado salió agua y sangre. Agua para satisfacer la necesidad del sediento pecador y sangre para limpiar el pecado. Ahora podemos ver que los judíos que habían guardado esta fiesta habían venido durante todos los días y no habían comprendido el verdadero significado de ella. Así como seguramente hay mucha gente en la iglesia que no sabe por qué viene, o que todavía no ha entendido el sentido y el propósito del cristianismo y del evangelio. Y ya estaban para irse a sus hogares sin el gozo verdadero y real que solamente Jesucristo podía darles. Ahora dice que nuestro Señor se puso en pie. Seguramente se paró en una parte alta, en un lugar visible, donde pudiese ser visto y escuchado por todos. Y dice que nuestro Señor clamó, exclamó, llamando la atención de todos los presentes. No era cualquier cosa lo que estaba a punto de decir. No se trataba de algo simple, algo común. Sería lo más santo, sería el ofrecimiento que demandaría sagrada y devota reverencia. Se trataba del ofrecimiento más excelso que cualquier hombre podía escuchar. Si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed. ¿Qué debe hacer si alguno tiene sed? Venga ¿a quién? A Cristo. Y ve. Pero vamos a detenernos primero en esa parte. Si alguno tiene sed. Sin duda, esas palabras tienen un gran sentido espiritual y significan preocupación del alma, convicción de pecado, deseo de recibir perdón, anhelar tranquilidad de conciencia y paz. Si alguien siente el peso de su pecado y la necesidad de su alma, si desea recibir verdaderamente alivio y consuelo, es una persona que tiene sed. Una necesidad imperante en el hombre es la de beber e hidratarse. Se puede durar más tiempo sin comer que sin beber. La falta de agua produce mareo, dolor de cabeza, enfermedad. La deshidratación es gravísima y peligrosa. Por eso las personas que practican la supervivencia, lo primero que llegan a buscar a cualquier sitio donde vayan es el agua. Puede que no haya refugio para ampararse del clima ni de los peligros. Puede que no haya comida, pero desde que haya agua se suple la necesidad más importante. Si alguno, sin importar quién,
o qué haya sido en su vida anterior, si hay alguna persona que sienta esa necesidad espiritual, ese deseo, ese vacío, si alguien tiene sed, puede recibir el ofrecimiento del Señor. Nadie puede decir que el Evangelio es limitado. Si alguien tiene sed, hace parte de los invitados. Ahora, sed también es una expresión figurada que denota gran angustia y preocupación espiritual. Es aquella persona que descubre el valor de su alma y el grave peligro en el que se encuentra. Una persona con sed se siente consumida por el peso de su pecado, siente que no puede hallar alivio, siente la desesperación de suplir una necesidad vital e importante. Por desgracia, pocas personas conocen esa sed de la que el Señor está hablando. Debería ser algo general, que todo el mundo reconozca esa necesidad, debido a que estamos en un mundo de pecado, debido a que todos algún día vamos a morir y vamos a enfrentarnos a la eternidad. Todos deberían tener sed del Señor. Lamentablemente hay algunos que tienen más sed de riquezas, de poder, ¿de qué otras cosas? De fama. Hay algunos que tienen más sed de, no sé qué tantas cosas se pueda ilusionar una persona, pero no han tenido sed de Dios, no han tenido sed de Cristo. Muchos tienen sed de dinero, de placer. Y no existe una prueba más clara de la caída del hombre que la despreocupación frente al estado de su alma. Bienaventuradas aquellas personas que han podido experimentar esa sed espiritual. Todo verdadero cristianismo comienza por el descubrimiento de que somos pecadores necesitados, culpables y vacíos. El verdadero cristianismo comienza ahí. Y alguien dijo, el primer paso hacia el cielo es estar completamente convencidos que merecemos el infierno. Solamente cuando una persona reconoce su estado, reconoce su pecado y el peligro de su alma, solamente allí es cuando siente la necesidad de un Salvador. Ese sentimiento de pecado que a menudo nos embarga es una buena señal en nosotros de que hay vida espiritual. Por eso, mi hermano, si usted no siente dolor cuando peca, cuando le falla a Dios, si usted no siente ninguna clase de contrición, si no le duele lo que hace mal, si usted peca deliberadamente y no siente nada, es una señal gravísima y peligrosa, porque seguramente usted todavía no ha nacido de nuevo, no se ha convertido, ni es un hijo de Dios. Si uno sabe que es pecador, ¿qué buscará? ¿Qué querrá? Ser salvado. Si usted sabe que está perdido, ¿qué querrá? Ser hallado. Si es consciente de su gran carencia espiritual, querrá ir al Salvador para suplir esa necesidad.
Ahora, ¿qué dice el Señor aquí? Si alguno tiene sed, vaya a la iglesia, vaya al pastor, vaya donde los hermanos, pida consejería. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿En dónde se encuentra la satisfacción a la necesidad espiritual del hombre? Cristo. En la persona de Cristo. En ningún otro. Nadie puede darnos lo que solamente el Señor puede hacer. Ninguna persona, por más noble, por más buena que sea, puede darnos lo que solamente Jesucristo nos da. Ahora, no se trata de cumplir formalismos religiosos. El Señor no dice vengan al templo. Si alguno tiene sed, venga al templo o venga a Jerusalén. O si alguno tiene sed, venga y guarde esta fiesta o cumpla con este ritual. No dice eso. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El sediento solamente tiene que entregar su alma a Cristo, confiar en Él, creer en Él, descansar en Él. Apropiarse de Él como cuando tomamos un vaso con agua y lo bebemos. Eso es lo que tiene que hacer aquel que tiene esa gran necesidad en su alma, beber de Cristo. Él es la verdadera fuente de vida que satisface todas las carencias y alivia todas las necesidades espirituales. Muchos han buscado saciar su sed en los lodosos pozos de este mundo. Mucha gente ha querido calmar la necesidad de su alma probando cosas, probando del agua del mundo, el agua sucia que el mundo brinda. ¿Y qué han podido llegar a comprobar con todo esto? Que nada satisface, que la sed aumenta y que la insatisfacción continúa. Ahora, si pensamos en las palabras del Señor cuando dice, venga a mí y beba, son cosas sencillas. Es algo práctico, algo simple. Pero resumen y resuelven lo que ni siquiera toda la sabiduría de los filósofos griegos lograron. La paz con Dios. Paz con Dios. Muestra que la paz de Cristo se obtiene confiando y creyendo en Él. Tal vez parezca demasiado sencillo venir y beber, pero no hay ningún otro remedio aparte de este. No se puede hallar ni concebir algo mejor. Los santos de Dios en todas las épocas han sido hombres y mujeres que bebieron por fe del Señor y recibieron alivio. Sintieron su gran vacío, su culpabilidad, tuvieron sed de ser liberados, tomaron de la provisión plena de perdón y de la gracia y la misericordia de Cristo. Fueron hombres que echaron a un lado cualquier confianza propia y acudieron a Cristo como pecadores, y de esta forma fueron aliviados. Sentir la gravedad del pecado es tener sed, y acudir a Cristo, venir a Él, creer en Él, es beber.
Son los dos pasos que llevan al cielo: venir y beber. Pero lastimosamente hay muchas personas que no pueden darlos. Aunque son pasos sencillos, hay muchos que no los han logrado. En la sinagoga de Capernaum el Señor había dicho que Él es el pan de vida. Ahora aquí en el templo de Jerusalén dice: a todos los sedientos, venid a mí y bebed. Esa era la antigua proclamación hecha por Dios en el Antiguo Testamento, cuando dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas. La profecía de Isaías encontró un pleno cumplimiento en Cristo. A un hombre que no sabía leer y se ganaba la vida remendando zapatos viejos, un falso ministro le preguntó que cómo sabía él que Cristo era el Hijo de Dios. Señor, contestó, siento mucho que me haya usted hecho esta pregunta delante de mis hijos, aunque no creo que pueda darle una respuesta satisfactoria. Pues Señor, cuando comencé a interesarme por mi alma y a entristecerme por causa de mis pecados, acudí a usted pidiéndole consejo. Este humilde zapatero había ido a donde este falso ministro y le había pedido consejo. Y usted me dijo que me asociara con otras personas y pasara el tiempo tan alegre como pudiera. Es cierto, contestó el ministro impío. Seguí su consejo, continuó el humilde remendón, pero mientras más me divertía, más aumentaba mi miseria. Al fin me persuadieron a que oyera a uno de aquellos ministros evangélicos que vinieron al pueblo predicando a Jesucristo como el Salvador. En la tremenda agonía de mi alma, oré a Él pidiéndole que me salvara y perdonara mis pecados, y ahora tengo la convicción de que me ha perdonado y salvado por pura gracia. Y por eso sé que Él es el Hijo de Dios. Esa fue la respuesta que le dio este hombre a este falso predicador.